Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión solamente estaremos 3, pero no se preocupen, en las siguientes sesiones estaremos los 4 de siempre. Hoy queremos abordar un tema que acaba de sacar la prensa, o no la prensa en general, la revista Proceso en particular, y que es importante. Dice en su artículo de fondo que informaciones que le han venido del ejército mexicano, una fuga de información, llamémosla así, señalan que ya existe en Estados Unidos un plan que se asemeja mucho al que tuvo éxito para encontrar y liquidar a Osama Bin Laden en Pakistán, pero en esta ocasión para hacer lo mismo en México. Y el objetivo de ese plan sería el Chapo Guzmán. Esta implicación, esta decisión tiene una implicación enorme en relación a la soberanía nacional y eso es lo que queremos discutir en esta primera etapa del programa. Creo que puede ser importante agregar algunos datos que vienen en esta investigación periodística que Proceso publica y pone en su página frontal la fotografía del Chapo Guzmán, y que son los siguientes. Primero, el plan ha sido diseñado por el Pentágono para ser ejecutado solo por marines norteamericanos, sin intervención alguna de autoridades mexicanas. No es un plan pactado, aunque también se dice que ya se lo pusieron a consideración al presidente Calderón, quien no lo aceptó, aunque lo estuvo promoviendo, pero las Fuerzas Armadas mexicanas lo rechazaron. Es decir, hay allí una primera detención. Esto no quiere decir que el plan esté detenido. Tan no está detenido que están ya dando pasos en la dirección de capturar al Chapo. Esta captura que acaban de hacer, y es la siguiente nota de Proceso, después de la captura del Chapo planeada por el Pentágono, viene la captura de un señor Celaya Valencia en Madrid, que es considerado miembro de una célula del Chapo, del Chapo Guzmán, y que estaba en Europa. Este señor Celaya es un priista que había intentado ser diputado federal, le falló, pero estuvo intentando, como varias otras intentonas y tal vez logros que tuvo, el narcotráfico para colarse en el Congreso de la Unión, como se cuela en los municipios, en los gobiernos de los estados, en la policía, entre los jueces, en el gobierno federal y en todos lados. Pero aquí, pues, le falló primero su llegada a la Cámara de Diputados y todo esto está mostrándonos que efectivamente el plan sigue adelante y dice la revista Proceso o la investigación de la revista Proceso que se lo piensan proponer al próximo presidente de la República, porque el actual, que ya se está yendo, no lo aceptó porque fue negado por las Fuerzas Armadas, pero todavía no está cancelado. Yo creo que son dos temas muy interesantes que sí merecen análisis diferenciados, ¿no? Por un lado es la penetración del crimen organizado por ejemplo, en los puestos de elección popular, cualquiera que sea el partido, en este caso es el PRI. Escuchamos también en este fin de semana que pues penetró también a la Suprema Corte de Justicia a través de un señor Herrera que fue secretario de estudio y cuenta de un ministro en funciones, del ministro Sergio Valls, de la Suprema Corte de Justicia, y que también ha tenido puestos en la Procuraduría General de la República. Entonces estaríamos hablando de cómo ya ha echado sus tentáculos el narco, el crimen organizado, en las instituciones del Estado, tanto funcionarios públicos como cargos de elección popular. Y el otro es el que introduce originalmente Lorenzo sobre la soberanía. En efecto, la revista Proceso hace este reportaje y hay alguna información contradictoria. No sabemos las fuentes, vienen de aparentemente de los militares, pero no están claramente definidas las fuentes, así que no nos queda más que especular. Y con esto de la soberanía yo preguntaría, Lorenzo, en el caso de que fuese cierto de que el Chapo Guzmán, lejos de estar en el norte del país, como se dijo en algún tiempo en Coahuila, ¿se acuerdan cuando dijo el obispo, ¿no? Sí. Ahora se dice que anda paseándose por Centroamérica. En caso de que ese plan
sí, para agarrar al Chapo fuera en efecto de Estados Unidos y lo agarraran, pero fuera en suelo centroamericano, pues si están cooperando, sí, las inteligencias de los dos países y el operativo fuera en Centroamérica, yo ahí no vería un problema con la soberanía. Lástima que ni el presidente entrante ni el saliente se vayan a llevar la medalla del Chapo. Yo sí veo, tiene razón, ver, si no fuera sé. Centroamérica, si yo fuera hondureño, guatemalteco, que es donde están las posibilidades, me sentiría profundamente agraviado. Pero veamos esto desde una perspectiva entre histórica y una perspectiva formal de qué es la soberanía. La soberanía es que un país toma las decisiones que le conciernen por sí y ante sí sin pedirle permiso a nadie. Estados Unidos es quizá el único país realmente soberano en este mundo. Toma todas las decisiones que le da la gana y las lleva a efecto. Cuando tomó la decisión de llegar por Osama Bin Laden y capturarlo o matarlo, no le dijo ni siquiera a Pakistán, por ahí voy, nada. La soberanía de Pakistán fue cero. Y ese es el mismo plan que tiene en el caso de México. Es verdad que los aparatos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Mexicana no han sido precisamente los mejores. Bueno, pero esto nos pasó, por ejemplo, cuando Villa ataca Columbus, que los norteamericanos lo toman por sí y mandan su expedición punitiva con Pershing al frente. Lo negociaron con Carranza. Bueno, sí, pero Carranza le puso límite y no tenía además ninguna posibilidad de detenerlos. No había ni Estado realmente mexicano en ese momento. Todavía no se consolidaba el desastre que había dejado la destrucción del Estado por la Revolución. Luego, cuando los norteamericanos quisieron tener en México, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, sus bases de radar o sus bases navales o aéreas, México les dijo no, aunque tengamos un enemigo común, esas bases tienen que estar bajo el mando mexicano. No sabíamos realmente cómo manejar un radar, eso es cierto, pero formalmente se logró que los mexicanos estuvieran en esas bases. Las aéreas y las navales nunca se llegó al acuerdo. En este caso, si se hace lo mismo por los Navy SEALs, que son los que dicen que ya tienen el plan, supongamos que lo tengan, el sentido común, el sentido práctico, dirían, bueno, pues si lo que queremos es agarrar al Chapo, pues que lo agarre quien sea. Estamos en un país soberano. O es que también nos van a quitar eso. Si ya tienen la información, bueno, pues arriesgarse y compartirla con México. Ahora, si esta información se filtró, es porque se dice que Felipe Calderón sí aceptó eso. Quienes no aceptaron fueron los militares, entonces los militares la filtraron. Aquí para protegerse, dices tú. ¿Para qué? Para protegerse o por un sentido de nacionalismo mínimo. Si ellos le deben su lealtad al jefe de Estado, ¿no? Es el jefe nato. Ahora, mi pregunta es, lo dejaron... ¿cómo pueden saber que el presidente Calderón dijo que sí? O sea, ¿ustedes imaginan bueno, yo ya perdí una vez una apuesta cuando lo del Estado de México, sí, que se firmó, ya sé que es una cosa, digamos, no son comparables. Cuando se firmaron las alianzas, yo decía, un secretario de Gobernación y un líder de un partido, en ese caso era Beatriz Paredes y Fernando Gómez Moth, ¿cómo van a firmar un papelito? Y sí, apareció el papelito. Yo no me imagino cómo se pueda probar, ¿sí?, que el presidente Calderón, en primer lugar, no creo que lo haría el presidente Calderón, ¿sí? Aceptar que entraran a territorio mexicano el ejército o la marina norteamericana, no creo que lo dejara. Pero, vaya, si llegáramos a ese extremo, no va a dejar evidencia en un papelito, Oye, pero es que lo que dice Proceso vale la pena considerarlo, porque es cierto que hay mucho de especulativo, pero lo que Proceso dice es que se lo propusieron al presidente y que el presidente aceptó en principio, pero sujeto a una consulta. Fue a consultar con el Ejército y la Marina Mexicanos, y el Ejército y la Marina Mexicanos dijeron no, por tanto, su condición quedó anulada y no acepta. Ahora, a mí me gustaría abordar un poquitito sobre lo que es la soberanía, desde el punto de vista de la teoría política y del derecho público. La soberanía es la capacidad de una autoridad
que está por encima de todas las demás, super omnia, por encima de todas las demás, de tomar las decisiones dentro del territorio de un Estado. Y esa soberanía tiene un significado a nivel del concierto internacional que es igualdad total con las otras soberanías de los estados. Tiene dos significados soberanía. Entonces, aquí hay un tema que vale la pena desglosar bien, porque este es un asunto que daña tanto al Estado mexicano como al Estado norteamericano. Sí. Por tanto, valdría la pena que se sentaran, platicaran, hicieran un plan conjunto, hicieran una estrategia conjunta en donde cada quien jugara algún papel, aun cuando estuviera en otro país alojado el Chapo. Pero aquí es donde ha hecho su fortuna principal, sus crímenes principales, etcétera. Y también los ha cometido en los Estados Unidos. Por tanto, los Estados Unidos tienen alguna decisión que tomar al respecto. Creo que esto vale la pena tenerlo bien claro, porque es posible que el Chapo, para ser capturado, requiera de tener ciertas actividades dentro del territorio mexicano. Se dice que trabajarán en Durango y en algunas otras zonas en donde el Chapo ha tenido algunas de sus principales operaciones, que ya deben tener bien detectadas y quiénes son para entrarlos a capturar. No van a capturar al Chapo de inmediato, tienen que ir capturando como lo hicieron con este señor de Madrid, personas que les van a dar información para ir completando el cerco y llegar como llegaron con Obama y capturarlo o liquidarlo como hicieron con Obama. Con Osama. Con Osama Bin Laden, perdón. Yo iba a decir Obama Bin Laden, qué barbaridad, Dios mío. Que eso es lo que dicen los republicanos. La fonética me acabó. Es Osama. Perdón. Pero el tema es realmente de mucha importancia. A mí también me parece importante que se diga, fuentes del ejército filtraron esta información, porque quiere decir, Francisco José, que aunque el ejército haya dicho no, no se confía, y entonces toma esta decisión de hacerlo público, de esta manera, el proceso es buen medio para hacerlo, para vacunarse con el presidente que viene. Le están también cortando las posibilidades al que venga. Si lo contemplara, pero han de tener sus resquemores y dicen, vamos de una vez a sacarlo. Eso creo que sería el motivo de los militares, si es que todo esto, si realmente las fuentes militares filtraron eso y con esa presión. Pero decías tú hace un momento, si fuera en el caso de México, cuando menos se tendrían que poner de acuerdo los norteamericanos y los mexicanos. Yo creo que no pasaría el filtro de la opinión pública, ¿sí? Un operativo aun cuando fuera conjunto, ¿sí? En territorio nacional con el ejército, con los Marines, es que es al revés, los Marines, ¿no? Entonces, la única posibilidad de que sea Estados Unidos, porque además también Estados Unidos busca al Chapo, ¿sí? Es que fuera en territorio en territorio no nacional, ¿no? Es la única manera en que Estados Unidos podría intervenir en términos del operativo. Otra cosa es que puede intervenir, y yo creo que eso no se ve mal, en la cooperación de inteligencia. Claro. Si Estados Unidos da la información para que en México se haga un operativo, aun cuando en lo obscurito reciba México, digamos, entrenamiento para ese operativo, ahí ¿qué pasaría con la soberanía nacional? Ahí estaríamos diciendo, bueno, son dos países cooperando, ¿sí? Sin que haya una intervención fuera de lo legal. Bueno, habría que precisar un poco que esta negociación, que sería muy legítima entre dos países afectados por un mismo problema, llegara a la conclusión de tú haces tales tareas, las que están dentro del territorio nacional. Por eso es que fueron a consultar al Ejército y a la Marina mexicanas. No para saber su opinión, es para saber si ellas podrían intervenir, seguramente, en la parte de las operaciones de capturas que se hicieran, o de distinto tipo que se hicieran. Entonces, en México, no habría salvado lo de la inteligencia. Y ahí no había, estarían pactándolo. Sí, Calderón porque es un peligro para ambos países. Eso lo hicieron en Cuernavaca, ¿no? Cuando le dieron toda la información a la Marina para que fuera la Marina la que lo hiciera, sabiendo, y ahora lo sabemos todos, que toda la información fue dada por los Estados Unidos y la Marina nada más hizo lo último. Pero en esta ocasión, y según las fuentes, y ya no hay más tiempo para seguir adelante con esto, el deseo norteamericano es hacerlo todo ellos porque no confían en las instituciones mexicanas. Uno hubiera dicho, bueno, iban a capturar al Chapo para las elecciones.
a lo mejor se estaba pensando en las elecciones de Obama. Y lo quieren capturar para dar el golpe en noviembre, pero nos vamos y usted no se vaya, espérenos un tiempo corto. Pues ahora sí vamos a política netamente nacional. Suponemos que en el Palacio Legislativo no hay planes para la intervención de Estados Unidos, aunque Estados Unidos es un poder fáctico, como nos lo dijo Lorenzo hace muchos, muchos años. Pero el PRI sigue mostrando esta cara de unidad que, desde mi punto de vista, fue uno de los ingredientes del triunfo de Peña Nieto, y ha nombrado ya a sus dos, o se han elegido, porque en el caso del PRI se eligen al interior de sus bancadas, nada más se registró un líder por cada cámara, que fueron Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones. ¿Y por qué digo que se sigue mostrando la unidad? Porque todos sabemos que Manlio Fabio Beltrones manifestó su interés por competir, y empezó a competir, pero se retiró. La candidatura presidencial, se retiró, dejó campo abierto a Peña Nieto y hoy será el líder de la bancada parlamentaria en San Lázaro, mientras que Emilio Gamboa, también digamos, de la misma generación de Manlio Fabio Beltrones, será líder en la Cámara de Senadores. Hay que recordar nada más para cultura general que ocuparon estos mismos puestos de manera nada más invertida. Manlio Fabio en el Senado y Emilio Gamboa en la Cámara de Diputados fueron líderes en el 2006, cuando empezó la primera legislatura de Felipe Calderón. Bueno, estos son dos políticos que no pertenecen al entorno más cercano de Peña Nieto, que es un entorno de una generación más joven, que es un entorno más tecnocrático, pero recurre a dos viejos lobos de mar en términos de la negociación y sobre todo, que es lo que yo les quiero plantear a ustedes, saber cuál es su opinión, es un Manlio Fabio Beltrones que se mostró reformista durante todo el periodo en el que fue senador y que incluso presentó iniciativas que fueron frenadas por lo que se llamaba la bancada del Estado de México en la Cámara de Diputados. Con todo, llega él a la, digamos, al liderazgo de la bancada del PRI. A mí me parece un acierto en términos de lo que se quiere lograr, pero vamos a discutir esta visión reformista y este poder negociador de el todavía senador Manlio Fabio Beltrones. Yo propongo, además de lo que tú dices, que me parece acertado, propongo también otra arista de lo mismo. Si llegan estos dos dinosaurios, en particular Beltrones, que tiene un colmillazo de tigre de dientes de sable, ¿no? Comparado con Peña Nieto, en caso de que sea el presidente, que todo apunta que por ahí va la cosa, ya la presidencia no es la que el PRI tuvo en algún momento, cuando era el todopoderoso, y lo que decía el presidente lo hacía el Congreso, como que 2 y 2 eran 4, ya con Cedillo un poco de problemas, ¿no? Cuando quiso quitar a Madrazo de la gubernatura de Tabasco y Madrazo se sublevó y se impuso. Pero bueno, normalmente controlaba el Congreso. Ya no lo controla desde el año 2000, ya con todos los cambios que ha habido. En el que viene, si fuera Peña Nieto, ¿podría él controlar, por ejemplo, a Beltrones? ¿O será un paso más en deshacer la antigua presidencia? Beltrones sí tiene la capacidad de hacer sus alianzas con lo que quede del PAN, probablemente con alguna parte de la izquierda, y no sería, pensemos nada más en voz alta, ponerle, por ejemplo, un fait accompli a Peña Nieto si él fuera el presidente, y decirle, aquí en el Congreso mando yo. Estoy especulando, pero sería una posibilidad. Yo tengo la impresión de que don Manlio Fabio Beltrones, cuando se retiró, porque empezó a competir, incluso empezaron a tener comparecencias conjuntas y cosas de este tipo, aunque no fueron propiamente debates, pero apercibido de que iba a tener una derrota feroz dentro del PRI, porque ya estaban todos los elementos apuntando a que Peña Nieto arrasaría adentro del PRI,
dijo sabiamente, cuando no puedas vencer a tu adversario, pues únetele. Y se le unió, pero seguramente hubo algún tipo de negociación, como es normal en la política. Decir, bueno, yo no voy a esto, pero yo quisiera seguir siendo legislador, seguir conduciendo o impulsando algunas de las reformas que el país requiere y voy a la Cámara de Diputados, que es la Cámara que tiene el poder de bolsa, es la única que en exclusiva autoriza el presupuesto y otras cosas que la siguen haciendo la Cámara de mayor poder, aunque el Senado ha ganado en los últimos años, en los últimos sexenios, un papel cada vez más amplio, sobre todo en materia de reformas, muchas de las cuales impulsadas con iniciativa o con negociación de Manlio Fabio. Hoy hay un artículo en Reforma muy interesante, escrito por Manlio Fabio, en donde toca este tema precisamente, el tema de cómo hay que hacer las reformas, qué responsabilidad tiene este grupo mayor. Dice, no somos el grupo con mayoría, pero somos el grupo mayor. Dice que tiene 207, pero se ha equivocado, tiene 208, según la decisión que acaban de tomar en el municipio, en el distrito de Coacalco, donde se le asignó por el Poder Judicial de la Federación un diputado más al PRI y uno menos al PRD. Entonces ya tienen la posibilidad de tener mayoría absoluta juntos con el Verde y el Panal, que tiene 10 diputados. Bien, creo yo que sí empiezan a apuntarse algunas perspectivas, porque efectivamente este ya es un México de la pluralidad en donde todo hay que negociarlo y hay que negociarlo bien para que salga adelante. A ver, Lorenzo decía dinosaurio, ¿no? Manlio Fabio y Emilio, dinosaurios, ¿no? Yo te propongo esto, si vemos las trayectorias y las historias, ¿sí?, de Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, yo lo que encuentro es que Manlio Fabio Beltrones ya lleva muchos años, cuando menos desde 2000, pero yo te diría desde 97, viviendo un gobierno sin mayorías, ¿sí? Entonces ya es un hombre que está hecho a la negociación e incluso en la reforma política, el proyecto de reforma política que mandó el PRI Senado, que fue la iniciativa de Manlio Fabio, ahí, por ejemplo, él estaba en contra de cláusulas de gobernabilidad o de que se quitara la sobrerepresentación. O sea, es un hombre que le ha dado su bendición a la pluralidad. En cambio, en el caso de Peña Nieto, que seguramente será el presidente, él que vivió y que ha vivido siempre un Estado de México con gobierno unificado. Cuando no lo tuvo el gobierno unificado, que fue a inicios del 2000, compró a los diputados del PAN, no digo que Peña Nieto, se compraron allí y la bancada priista, sorprendentemente, tuvo la mayoría. ¿Por qué? Porque compró como a 11 del PAN y se fueron para el PRI. Entonces, Peña Nieto, durante los 6 años de su gobierno priista, fue, digamos, como el presidente de antaño del PRI, podía gobernar con sus mayorías en el Congreso. Manlio Fabio no. En ese sentido, me parece importante que tengamos en las cámaras de diputados y senadores personas que ya están, digamos, si no comprometidas con la pluralidad, hechas a la pluralidad y que saben que cada una de las cosas se tienen que ir negociando, porque nada garantiza a las fracciones del PRI que el Panal y el Verde vayan a votar con ellos, sobre todo el Panal. Creo que es más seguro para ellos apostar a una coalición grande, si se puede con los dos partidos y si no con el PAN. Pero creo que hay perspectivas buenas para la negociación. Yo no sé qué tan bueno es mi resistencia ante el PRI de cualquiera de sus colores y facciones es grande, pero la importancia de tener a estos dos, a Gamboa y a Beltrones, al frente del Congreso, de un Congreso que ha ido ganando fuerza, de una presidencia que la ha ido perdiendo, y de la experiencia. En el caso de Beltrones, pues él viene de esa experiencia de gobernación, de gobernación y de Fernando Gutiérrez Barrios, donde se negociaban muchas cosas. Y en ese sentido tiene años luz sobre Peña Nieto de experiencia, más edad, más experiencia en una presidencia que todavía no va a saber exactamente cuál es el terreno que pisa, donde su legitimidad o su
capacidad de moverse como presidencia va a estar más limitada y estos dos van a poder hacer las negociaciones con los partidos de oposición, pudieran llegar a ser interesante, muy importantes y disminuir el poder del presidente. Sí, porque no solo van a ser alianzas, como las hemos visto ya en periodos anteriores, con el PANAL y el Verde. Los chuchos, que son la mayoría de los legisladores, que tienen la mayoría de los legisladores en ambas cámaras, pueden ser un grupo que podría llegar a pactos con... La mayoría dentro del grupo del PRD. Sí, sí. Son 100 los perredistas. Bueno, pero lo que quería yo reflexionar es que se ha hablado durante un cierto tiempo de que había un nuevo PRI y de que este nuevo PRI estaba representado por Peña Nieto, pero era la nueva cara, la cara joven, la cara copetuda, la cara tierna, pero no la cara de las reformas. Claro. El nuevo PRI tiene una cara mucho mayor con Beltrones, que fue el que ha promovido dentro del PRI las mayores reformas, que han sido frenadas. Si lo podemos pensar en términos de saurios, Bebesaurio era más saurio que Beltrones, que viene de una cierta renovación de los dinos. Como decían los viejos comunistas cuando empezaron a hacer sus reformas, unos eran los dinos y otros eran los renos, ¿no? Los renovadores y los dinosaurios. En el Partido Comunista de los años 80 que se estaba transformando, de los años 70 que se estaba transformando, hablaba de estas figuras. Aquí podemos hablar de nuevo PRI de rostro, pero con un dinosaurio enorme adentro, un bebesaurio gigantesco, y un dinosaurio que dice, las cosas han cambiado, ya no pueden ser así, tenemos que seguir negociando y con responsabilidad, como dice en su artículo de hoy Manlio Fabio, lo cual pues abre expectativas interesantes. Y en ese sentido yo retomo lo que decía Lorenzo y le añado, yo creo que una de las preocupaciones que va a tener Peña Nieto, más allá de la división en el Congreso, es la división al interior de su partido. Porque todos sabemos, por ejemplo, para seguir con el caso de él, que será el coordinador parlamentario de la Cámara de Diputados, pues él es un creyente, ¿sí?, de una reforma fiscal con base, por ejemplo, en ponerle impuesto a el consumo. Él es un creyente en la inversión a Pemex y sabemos que adentro del PRI va a haber grandes resistencias. Entonces, a Peña Nieto le van a tocar las resistencias en la Cámara de Diputados, digamos, con respecto a los otros partidos, pero también con respecto a su partido. Entonces, como bien decías tú, va a haber contrapesos, ¿no? Te estás poniendo muy optimista, dices, va a tener la resistencia de la oposición, la de derecha y la de izquierda, y va a tener la resistencia dentro de su partido, y al rato vamos a decir, pobrecito, no lo dejaron hacer nada, pero sí es una realidad más o menos clara que se viene en esta posibilidad de tener muchas fuerzas. Ahora ya no. Ahora se nos acabó el tiempo, así que te guardas para el comentario para la próxima, que vamos a seguir con los acotamientos, porque vamos a tratar, ¿verdad, Paoli?, el caso de los estados. Quédese con nosotros, regresamos en unos minutos. Así como la semana pasada discutimos cómo se había distribuido el poder en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores, ahora queremos ver un poco cómo se distribuye el poder en los estados o entidades federales de México, que son 32. Una primera aproximación sería decir, hay 21 gobernadores del PRI, hay varios gobernadores del PAN, 4 claramente, y hay 4 gobernadores del PRD. Además, hay varias coaliciones. Una coalición que fue PRI Verde, que acaba de ganar la elección con un candidato del Partido Verde, pero aliados con el PRI. Hay una cierta recuperación del PRI, pero mediada por una fuerza propia que el Partido Verde tiene en Chiapas. En Puebla, la coalición que ganó está más cerca del PAN, aunque el candidato fue del PANAL. El señor Moreno Valle es miembro del PANAL y es una de las principales figuras del Bester en la política. Y la tercera, la de Sinaloa, es una coalición que se hizo entre PRD y PAN, pero al ganar la gubernatura, el candidato
nombró en su gabinete al 70% de los integrantes del PRI. Es decir, es una coalición que aunque no es del PRI, pero está en el fondo operando con el poder del PRI o con la forma en que el PRI ejercía el poder. Esto es más o menos la distribución. Yo creo que dejo ahí el tema para que lo pudiéramos comentar como a ustedes les parezca. Yo diría que, más allá si tiene el PRI 21 gubernaturas o 20, porque el Chiapas se la facturemos, en efecto, es Manuel Velasco, quien ganó la candidatura y es un miembro prominentísimo del Partido Verde, es que el PRI va a tener mayoría de las entidades federativas en su poder. Entonces es primera fuerza en ambas cámaras y tiene la mayor parte del territorio nacional en sus manos, y de todos estos 21 o 20 gobernadores, la mayor parte también tienen los congresos locales, no tienen gobiernos divididos, sí plurales porque la ley los obliga, pero tienen control sobre sus congresos locales, como es el caso de Erubiel Ávila en el Estado de México. Y entonces yo lo que me pregunto es lo mismo que nos preguntamos en el bloque anterior. ¿Van a constituir los gobernadores del PRI, un bloque? ¿Sí? Sabemos que ellos manejan en buena medida a sus bancadas, ¿sí? Porque los 300 diputados de mayoría se distribuyen territorialmente, ¿no? De acuerdo a 300 distritos electorales que caen en los estados. Entonces, por eso hablamos de la bancada del Estado de México y la bancada de Michoacán y la bancada, etcétera. Entonces, van a constituir otro dique, como decíamos hace rato, para el pobre presidente que no va a poder gobernar. ¿Cómo le van a disputar ciertas iniciativas? Les pongo dos. Una es el presupuesto, que durante los 12 años de panismo se dedicaron a hincharse los bolsillos los gobernadores con pocos contrapesos, sobre todo con poca transparencia. Y otra iniciativa que ya planteó, todavía no la manda al Congreso, pero ya la planteó Peña Nieto, ¿sí? Que es el de que la transparencia y el acceso a la información llegue verdaderamente a los estados. Es una iniciativa que apoyaríamos, todos los demócratas, pero no sabemos qué vayan a opinar los gobernadores. Entonces tenemos, en el caso de que llegue Peña Nieto, la presidencia, 21 estados y la mayoría relativa en los congresos. Las dos primeras minorías, en las dos cámaras del Congreso. El grupo mayor, como dice Manlio. También tendría la mayoría de los gobiernos municipales. También. Entonces, es en cierto sentido la restauración del PRI, en cierto sentido. Pero vamos a ponernos optimistas, que a mí me cuesta mucho trabajo, pero en fin. Una tradición del PRI es que el presidente es el que les envía las señales a los gobernadores y los gobernadores las cumplen. Eran los virreyes. En estos 12 años se han acostumbrado a ser los señores feudales, los independientes dentro de la federación y a no obedecer al presidente. Más bien, en algunos casos, abiertamente hacer que el presidente se doblegue y les mande el dinero y no les mande ninguna órdenes. Y les mande el dinero sin supervisión. Sin condiciones. Así que ellos son los que ya se acostumbraron por mucho tiempo a la buena vida de ser los verdaderos centros del poder de los estados. ¿Qué va a pasar ahora? Tengo la impresión de que los gobernadores no se van a volver a plegar a las formas anteriores, sino que ahora van a tener, incluso teniendo un presidente priista, más poder y más acciones independientes que en el pasado, y se va a acotar el poder del presidente. Me espero. Y la otra cosa, de estos 21 estados, unos han sido gobernados siempre por el PRI. Ya van a llevar 85 años de ser priistas y otros estados no. En algunos, como Veracruz o el Estado de México, no conocen la pluralidad, más que en teoría. Yo creo que han leído en algunos libros que existe eso. En otros, por ejemplo... Son vírgenes de alternancia. Coahuila, Tamaulipas, en cambio, Nuevo León, por ejemplo, que le... va y viene Chihuahua, con el PAN y el PRI, Chihuahua, Zacatecas, pues va a estar interesante. Yo tengo la impresión de que va a haber un tipo de negociación
completamente inédita, adaptada a las circunstancias que estamos viviendo, de pluralidad, de peso relativo, de experiencias. Creo que de los 20 gobernadores netos del PRI y aún del 21º en Chiapas, que es Verde PRI, va a haber una división, no va a haber una generalidad, los gobernadores se van a comportar así, sino que algunos se van a comportar con mayor independencia y con mayor autonomía, y incluso aún al costo de frenar que la transparencia llegue, por ejemplo, y otros van a aceptarla, se van a democratizar un poco más y van a aceptar las instrucciones del presidente, democratizar entre comillas, se van a volver a centralizar, porque este es un problema de centralización, descentralización. Desde la perspectiva nuestra más crítica es de feudalización, porque los gobernadores se hicieron de todo el poder que les quedaba, incluso ellos fueron la principal conducción del partido oficial, porque ya no lo podía conducir el presidente que habían perdido la presidencia, que era el que conducía el partido. Entonces el partido empezaron a conducir los gobernadores, y el más destacado del estado más fuerte era el Estado de México. Ese fue el que condujo más al PRI, no totalmente. Todavía algunos gobernadores del PRI siguieron siendo conducidos por doña Elbester Gordillo en este sexenio, porque ella los puso, entre ellos el de Coahuila, entre ellos el de Sonora, que después se fue, entre ellos el de Puebla. El de Puebla es totalmente suyo. Yo creo que tienes absoluta razón cuando dices que va a ser inédita, porque nunca ha habido un presidente priista, después de los gobiernos divididos, con 21 gobernadores, habiendo ya tenido esta autonomía. En ese sentido va a ser inédita, y creo que también tienes razón, Paoli, cuando dices que no tenemos por qué esperar la misma conducta de cada uno de los gobernadores. Depende de cuántos diputados tenga, depende de qué tanto afecten sus intereses. Hay gobernadores del PRI, como decía Lorenzo, en donde ya había habido alternancia y por lo tanto tienen órganos autónomos, de verdad autónomos, ¿sí? Y tienen tribunales de justicia que también son más autónomos que en los gobiernos donde siempre han estado gobernados por el PRI. Pero ahora, la interrogante es, desde mi punto de vista, si hay una reforma política pendiente, es la del federalismo en este país. Curiosamente, entre las asignaturas pendientes del PAN, hay dos que siempre fueron banderas del PAN. Uno, el corporativismo, que tres, la corrupción, el corporativismo y el federalismo. Sí. Tres grandes asignaturas pendientes del PAN. ¿Qué va a hacer ahora? Porque ahora tenemos que revertebrar, digamos, la organización política de este país con base al federalismo, y tenemos un federalismo muy maltrecho porque tenemos la pereza fiscal de los gobernadores, ¿sí? Con cero responsabilidad, no solamente en materia fiscal, sino también en términos de políticas públicas. Intensa opacidad, ¿sí? Y el chorro de billetes y autonomía para tomar sus decisiones. Entonces, está en el mejor de los mundos posibles. ¿Cómo vamos a reordenar el federalismo mexicano? Ese es mi interrogante. Un pie de página, no es lo central, pero el estado de Puebla a mí me llama la atención porque no es del PRI, dices, es el PANAL, Moreno Valle, pero el PANAL no es en realidad el PRI. Viene del PRI. Entonces, sí, esto es como en el Génesis, al principio estaba el PRI y era alfa y omega, y al final está el PRI. Entonces, Puebla es un estado que se le ganó al PRI, sí. La oposición lo ganó, pero la oposición en realidad es el PRI. ¿Es el PRI? Apoyaron a Moreno Valle el PAN y el PRD, y no veo a el gobernador de Puebla con ideas perredistas, pero ni de chiste. Entonces, tenemos allí un caso casi extremo de fragmentación de influencias políticas. En realidad, Puebla es de los cuatro partidos: PAN, PRI, PRD y PANAL. ¿Sí? Y en cierto sentido eso lo deja muy libre a Moreno Valle, porque puede jugar con sus internamente, sí, con sus tienes fuerzas razón, pero políticas. si decide tomar esa libertad o si decide plegarse, ¿sí?, al partido del magisterio, porque podría decidir eso. Pero esa es una de las
digamos, dificultades que vamos a estar viendo. Sí. De los diputados federales de Puebla, ¿a quién responden? A distintos, no son los mismos. No es una bancada, no es la bancada de Puebla, como Incluso si es la del Puebla Estado de México. ganó la elección Andrés Manuel López Obrador, la claro, presidencial. así es. Eso sí, está muy claro. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes les digo que se puede ver el panorama político desde tres ópticas distintas. Desde el tripartismo, porque todos estos gobernadores de coalición pues, están vinculados más o menos a una fuerza. En Chiapas al PRI, el Verde, en Puebla al PAN, en todo el proceso que llevó, más, y en cambio, Oaxaca, y el de Oaxaca PRD. al PRD, más claramente, o al López Obradorismo, porque el mismo gobernador Cue pues, fue miembro de la campaña de López Obrador en 2006. Entonces, estamos teniendo un panorama muy ad hoc que hay que analizar con precisión y casos totalmente atípicos que no responden estrictamente al tripartismo con el que se ve el ente primero, ¿no? Sino que ya hay una variación de pluralidad mucho más grande. Pero nos tenemos que ir, no nos deje, nos vemos en el próximo bloque en unos minutos. Bueno, y hablando de partidos, en este fin de semana tuvo lugar el Consejo Nacional del PAN, en donde pues no pudieron, cuando menos frente a la opinión pública, dar una cara de unidad. Sabemos que en todos los partidos hay grupos, ahora la onda grupera, como dicen el exgobernador Rufo y Rodríguez Prats, dicen que al PAN le entró también la onda grupera y está dividida en grupos. Bueno, pues no pudieron dar esta, creo yo, muy necesaria cara de unidad y hubo dos discursos pues muy distintos del presidente del partido, que es Gustavo Madero, y el presidente de la República, que muchos identifican como el primer panista de la nación. La mayor parte de los analistas han declarado pues un empate entre ambos, que no es buena noticia para el partido y no es buena noticia ni para el presidente del PAN ni para el presidente de la República, porque finalmente no sale Madero, no se llama a una rapidísima asamblea antes de que salga el presidente de la República, sino que se crea una comisión que va a analizar, no lo ponen así, pero va a analizar finalmente la derrota del PAN y cuáles son sus escenarios futuros, qué tipo de reformas se pueden hacer. Desde mi punto de vista, quedó en un estancamiento y creo que siguen cometiendo el error de pensar que el partido, ¿sí?, o lo que llevó a la derrota electoral del partido, se puede remediar a través de una reforma estatutaria. Me parece realmente que están errando el camino. Uno podría preguntarse cuál de esas dos figuras es peor, si la de Calderón o la de Madero. Los dos perdieron. Es decir, Claro. uno perdió porque su gobierno no cumplió con las expectativas. Por cierto, de esas expectativas, tú mencionabas esos tres puntos que hay que recalcarlos. El de el federalismo, la lucha contra el corporativismo y la lucha contra la corrupción. Y el federalismo. Sí, Perdón, sí. Y no dio en ninguno. En ninguno. El federalismo sigue siendo, como dice, una tarea pendiente, pero sobre todo el corporativismo no solamente no lo atacó, lo fomentó, y la corrupción, bueno, se da un quien vive con el PRI. Sí. Entonces, el gobierno falló como gobierno panista. Luego, la presidencia del PAN es la que es la responsable de la campaña de su candidata y de haber quedado en tercer lugar. Entonces, las dos figuras que ahorita se disputan, que están, los gruperos del PAN, ninguna de las dos da para mayor cosa. No. Es decir, no sabemos si salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Así es. Cualquiera de los dos que prevalezca, ese partido tiene un futuro inmediato bastante desafortunado. Tú sugerías una tercera corriente, una tercera figura. ¿Cómo quién? ¿Quién podría ser un líder que tuviera impacto dentro del PAN y fuera del PAN para presentar una crítica a lo pasado y un proyecto de futuro? La única, me parece, Josefina Vázquez Mota. No sé si ya hay a la vista un líder. Yo creo que puede surgir, pero a la vista no hay ninguno.
mencionando, como lo haces, a Josefina Vázquez Mota, habría que decir que no estuvo en esta reunión, aunque ella es consejera nacional, sigue en vacaciones en Europa, según parece, y bueno, pues esta es una ausencia bastante notable, porque vaya que fue una protagonista fundamental de este proceso. Vi muy poco participar a Diego Fernández de Ceballos, o no participar. Algunos de los líderes que lo han sido y que tienen algún ascendiente sobre los distintos grupos, sobre estas tendencias gruperas. Aquí se llaman gruperas, no se llaman tribus, son del PRD. Las tribus con sus plumas y sus pintadas de guerra son del PRD. Aquí son gruperos, son más bien rockeros, ¿no? Heavy metal y cosas de este tipo. Bueno, pero yo creo que en el PAN todavía no pueden tomar una decisión definitiva. Y tienes razón, me parece que tienes razón, en que la reforma que tiene que haber no puede estar basada única y exclusivamente en la transformación de los estatutos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una aceptación de las causas de la derrota. Las causas de la derrota no son solo estas que ustedes han manifestado, que estoy de acuerdo con ellas, la del combate al corporativismo, etc., sino que hay una muy fundamental que da nacimiento al PAN, que es la búsqueda de la democracia. La búsqueda de la democracia, de una democracia ciudadana, porque los candidatos del PAN, sobre todo a diputados y a otros cargos, fueron electos por la cúpula en un porcentaje altísimo. Es decir, el PAN perdió su democracia interna en este gobierno de manera notable. Todavía hubo alguna distancia entre el PAN y Vicente Fox en el gobierno anterior, de 2000 a 2006. Pero en este, el presidente de la República se convirtió en el jefe del partido, lo que había combatido el PAN todo el tiempo. En eso tienen razón quienes dicen no podemos tener un partido que el gobierno federal controle, que el presidente de la República, el titular del Poder Federal, esté controlando, sino que tenemos que tener un partido autónomo que sirva a los ciudadanos, etc. Esta autocrítica no es una autocrítica que va a llevar al cambio de estatutos, tiene que llegar a un cambio de estrategia, tiene que un cambio de otro tipo de variables, que es muy importante, y si se quedan en la reforma de estatutos, lo que van a hacer es un pequeño maquillaje y van a seguir con toda esta conglomerado de grupos y con todas estas arrebatiñas mezquinas de poder, y donde el presidente de la República llama pigmeos a los candidatos que él designó en gran medida. Y a mí hay dos cosas que me sorprenden. Uno, en una cosa que estoy de acuerdo con el presidente Calderón, es que sí hay prisa por hacer este diagnóstico, y voy a decir por qué. Porque tenemos ya en puerta, qué horror ya estar hablando de eso, pero el año que entra hay 14 elecciones, ¿sí? Y insisto, sí, esto no se va a resolver por un cambio de estatutos, aunque lleguen a los mejores estatutos, ¿sí? Si no cambian ciertas prácticas, ¿sí? Ciertas prácticas internas y en sus gobiernos, pues no van a llegar a ningún lado. En eso me parece que tiene razón el presidente Calderón, de que hay prisa. Ahora, la otra parte, no solamente son estas tres grandes cosas en las que coincidimos, Lorenzo, que son el corporativismo, el federalismo y la corrupción, que le han hecho mucho daño en términos de imagen al Partido Acción Nacional, sino también se tiene que hacer cargo el gobierno de... Yo no digo que haya sido un gobierno ni mucho menos desastroso, ¿sí? Y también hubo factores intervinientes como la crisis del 2008-2009, pero ¿dónde están los 60,000 muertos del crimen organizado en términos de lo que la gente opina del desempeño del gobierno del presidente Calderón? Nunca, digo, nada más alejado de lo que yo pienso que cargarle estos muertos al presidente Calderón, ¿sí? Creo que sí es una guerra, se puede haber equivocado en estrategias, etcétera, pero que es digamos, una lucha que se tuvo que dar y que tiene ciertos costos. Pero siempre me sorprendió que no hubiera estado como un asunto de campaña, y sí creo que tenga que ver con la derrota del gobierno panista, no solamente los malos índices de crecimiento económico, sino estos índices de homicidio tan terribles que hemos padecido los mexicanos. Una guerra, dices, que era necesario dar. Bueno, dejemos eso en suspenso. No sé el término pero sí es una correcto, guerra que se perdió. No se ganó lo que se buscaba. Ahora, cuando fue el principio con Fox, ¿verdad? Cuando se dijo, no podemos ganar el gobierno y perder el partido. Sí. Bueno, pues ahora perdieron el partido y perdieron el gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre el PRI y el PAN que tienen? Los dos son bastante conservadores.
no son precisamente, ninguno de los dos es un partido progresista, pero había una diferencia en el PAN antes de que se sometiera a la prueba de la realidad, de ese discurso claro y interesante. Somos demócratas. Aquí la democracia, antes que el poder, tenemos que defender nuestros principios. Bueno, ahora si regresa el PRI, si es que regresa, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre el PRI y el PAN? Si en su política económica coinciden más o menos. La diferencia era casi, diría yo, en la parte moral. Pero teniendo esos 12 años detrás, ¿cómo van a poderlo defender esas diferencias originales de que ellos sí eran demócratas y los otros eran unos autoritarios? Las diferencias fueron los que se fueron borrando. Sí, el PAN se fue mimetizando sobre las acciones del PRI que habían sido pautadas durante 71 años por el PRI. Y para gobernar dijeron la única manera eficaz, y esta es una filosofía que sí se incuba en el primer gobierno de Fox, en el gobierno, desde antes de establecerse como gobierno. Perdón, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasó es que se fueron borrando las diferencias y se fue mimetizando el PAN a la forma de gobernar del PRI. Al ejercicio en de las gobierno, prácticas. Sí. Y desde que entró, dijo, el secretario de Hacienda, que es el vicepresidente, para muchos propósitos, ¿verdad? Sí. PRI. El de Energía, PRI. Y así empezó. Y le entregó a doña Elvester una serie de posiciones, etcétera, a las cuales ya Felipe Calderón quedó comprometido, aunque pudo haberlas negociado de distinta manera, pero ya estaban establecidas las alianzas de poder desde el gobierno de Fox. Pero las podía haber roto y no las rompió. Que era rompió. el menos panista de los candidatos. El presidente Calderón, tú acuérdate cuando no era presidente, cómo combatió, ¿sí?, a la alianza entre Elvester Gordillo y Vicente Fox, y luego llegó él y cuando combinó la refrendó. O sea, sí tenemos un problema ahí de mimetización. Porque le dio la subsecretaría de Educación Básica. Por supuesto. La profundizó. Tenemos un problema en este país del ejercicio democrático del poder. Aquí vimos el PRI y el PAN, creo que también lo tenemos en el PRD, para desgracia. Nos tenemos que ir y seguiremos discutiendo el próximo lunes. Lo esperamos aquí a las 9:30 en punto.